Bueno, señores, les cuento que la moto tiene un daño. Bueno, gente, si ustedes tienen una Benelli o tienen la TRK, digamos que la referencia exacta, o incluso acá en Colombia tienen cualquier moto agenciada por Auteco, les recomiendo que vean este video. La verdad es un video que estoy haciendo de una manera muy honesta, sin el ánimo de desprestigiar o favorecer alguna marca o algún servicio postventa. Simplemente que estos videos los hago es por ustedes. Es un video que demoré casi un año en subirlo porque quería que tuviera como toda la transparencia del caso. Es un video que no va a tener pues como edición, efectos, porque incluso se van a ver como fragmentos de todo un proceso que me tocó que vivir en un asunto tan maluco y complicado como lo es una garantía. En serio que les recomiendo que lo vean todo y se lo compartan a las personas que quizás tengan esta misma moto que la Benelli TRK 502 en su referencia S o en la X, es lo mismo, va a aplicar. Que si de pronto la persona pasó por el mismo proceso, pues de pronto esto les va a servir mucho. Y bueno, y todo el asunto que les voy a comentar, de pronto les va a servir la metodología para saber qué pueden llegar a hacer pues con un asunto de una garantía. Y véanse el final del video que les voy a contar qué pasó después del año con este asunto de la moto. Bueno, señores, les cuento que al parecer la moto tiene un daño. Los coloco en contexto. Yo estuve hace como 2 semanas haciendo un viaje largo que fui hasta Coveñas. Espero que escuche bien porque por acá pasa mucho carro. Y cuando llegué, pues la moto quedó quieta. Resulta que todos los que, o la gran mayoría de ustedes saben que cuando uno se va a viajar, no es que uno tenga mucho tiempo libre, es porque uno sacrifica cosas. Llegué y estaba súper alcanzado de trabajo. Teníamos pedidos de maletas, bueno, estábamos en todo ese tema. Ya cuando a los días el señor con el que yo comparto parqueadero, el cual es dueño de una Bistron 650 y de esta moto que está acá, me escribe y me dice: Mauro, hay como un goteo al lado de la moto y yo siento que es olor a gasolina. ¿Qué más, Mauro? Buenas noches. Se estaba mirando aquí su moto que todos estos días ha estado como goteando gasolina. No sé si es que tiene algo que le está fallando o qué será. Pues me pareció raro porque ya varios días le he visto así. Pues para que le ponga cuidado. Yo pensé la verdad que el goteo era un perrito. Resulta que acá hay una señora en el conjunto o un señor que les encanta que el perro orine en la moto. Ellos como que sienten que así le mejora como el tema de el tema urinario al perrito, entonces lo traen a orinar siempre a la pata de la moto. Entonces ahí está la mancha. Es una mancha de varios días. Yo siento que ahora que la coloqué vertical, que la paré en el caballete, la mancha la está tirando por otro lado. Entonces no sé, ahí estoy preocupado. La moto la va a llevar a donde un señor Diego, acá en Armenia, de un local que llama Kindy Motos. Al parecer es la hostia en eso. Todo el mundo me lo recomendó. O sea, le pregunté al dueño de la Vestron 650 y me dice que él es el propio. Le pregunté a un compañero de la universidad que también tuvo una mototurismo y me dijo: Diego, nada más. Entonces tiene que ser que el man es muy bueno pues para que lo recomienden de esa forma. Kindy Motos acá en Armenia. Acá les voy a mostrar unos antecedentes de cómo están la moto. Eso fue un video que hice hace unos días para mandar al Grupo Nacional de TRK. Entonces, bueno, este video va a tener como muchos temas atemporales de diferentes días. Ahora va a llevar a la moto a lavar para poderla llevar al mecánico. Entonces, y al mecánico la va a llevar para en 2-3 días. Vamos a ver cómo hago la gestión porque el tema laboral me perjudica mucho. Entonces, bueno, ahí está la moto con la mancha y ya le muestro los videos. Pille Juanca, parcero, yo la verdad, parce, hace días no bajaba por acá, pero pues vea, weón, cómo está esa vuelta. Vea, pues yo no le siento como un olor a gasolina tan fuerte. Yo creo que es más como aceite. Voy a dar la vuelta a ver. Bueno, acá está porque la moto está inclinada. Pero yo acá no le veo como nada a la vuelta. Es más
más como por acá adentro. Sí, porque no es monoshop ni nada de cosas. Ostras, a ver, hermano, es que no, la verdad es que ni idea, mi viejo. Pero ahí está el chorrero. Vea, viene acá como por la pata. Acá está chorreadito. Y ya, hermano. Compañeros, qué pena escribirles a esta hora. Pero yo estoy notando que el líquido que tiene es verde, ¿sí? Este líquido de acá es verde, el que está chorreando la moto. Sí, y eso viene, la verdad, como bien. Eso viene bien arriba, ahí se alcanza un poquito de ese líquido. Bueno, ahora sí continuamos con este asunto, ya es otro día. Compré como 20 luquitas de gasolina para echarle acá a la moto, porque está muy bajita y la verdad me da miedo, me da mucho miedo quedarme en gasolina por ahí. Entonces por eso, con eso ya sé que llego a donde voy. Entonces, pues que voy para donde llego en Quindimotos. Vamos a ver si el hombre me da la oportunidad de grabar, pues yo al hombre no lo conozco. Y a ver qué diagnóstico me da. Ustedes ya vieron por ahí los videos de las filtraciones. Vamos a ver. Más, sería bueno hacer el ejercicio qué tan buenos mecánicos son ustedes y que coloquen acá en los comentarios ustedes qué creen que es el daño antes de que se vea al final del video. ¿Listo? Bueno, señores, les cuento que ya estamos acá en Quindimotos, donde el señor Diego, por acá ya entraron la moto. Entonces, acá le van a echar, está bien, vean, está acá arriba. acá le van a echar una miradita a la moto, a ver qué es lo que dice. Está medio. A ver. Bueno, por acá le están mirando. Este es el señor Diego. Hemos dicho, más recomendado que el de los aborrajados de Salento. ¿Qué es lo que dice el compañero que puede ser? No. Bueno, vale, pues qué actualización. Me dice el señor Diego que la mande a lavar. O sea, él antes de hacer el desmonte de todo, me dice que mejor la lave para identificarle si la fuga sigue, ya que me dice que por haber hecho como un cambio y estar a nivel del mar, ella puede llegar a subir los líquidos. Bueno, yo eso no sé, ustedes ya irán determinando. Como les digo, este video va a quedar largo y va a quedar de varios días. Entonces acá ya la tengo lavando. El nivel de aceite está bien, el nivel de refrigerante está bien. Lo único que puede ser es gasolina. Entonces esperemos a ver, no queda de otra. Me dice el hombre, dejémoslas en observación. Le abono mucho porque cualquier persona dice de una, déjemela que la va a desbaratar y ahí se le va a usted un viajado. Por lo menos él quiere dar el beneficio de la duda. Entonces esperemos a ver qué pasa.
Bueno, actualización. Ya duró la moto quieta acá después de que la parqué por ahí unas 2 horas. Y según lo que veo, pues no ha tirado pues como mancha. Esperar a ver cómo pinta el asunto. ¿Qué dijo señor Diego? Señor Diego decía de que puede ser por el cambio de altura que tuvo la moto con relación al nivel del mar, que hizo que los gases suban y salgan por el desfogue. Eso fue lo que dijo. Pues confiemos de pronto de que sí puede hacer eso. Pues yo creo que mañana va a ser más certero el asunto. El que me dice viaje, me dice salga en la moto, utilícela, a ver qué pasa. Entonces, ahí me disculpan por la luz que estoy en el parqueadero, entonces prende con el sensor. Entonces esperemos a ver cómo sigue esta muchacha, a ver. Me pareció sí muy honesto por parte del señor Diego, pues como que me hiciera como esa claridad, como que llévesela, hagámosle un diagnóstico, porque o si no yo la desbarato y le busco, y si no hay nada yo le cobro la desbaratada. Entonces eso me pareció bien bacano. Entonces ahí vamos a seguir pendiente pues como con esta vuelta del diagnóstico de la moto, y les estoy avisando a ver qué pasa. Bueno, otro día más. Ahora mire la moto y sí tiene un goteíto. Embarrada, es pequeñito, pero yo no le siento olor a gasolina, yo siento que eso es más como, eso es aceite. Ya les voy a mostrar. Este es el goteo que tiene. Como les digo, yo no le siento un olor pues como a gasolina. Debería que es aceite. La mancha sigue estando como al lado de la pata. Y vea dónde está manchando acá en este momento. Y ella va cayendo acá por todo esto. Y es gasolina. La mancha sí sigue. Ahí está. Eso fue lo que botó anoche. Y ella cae desde por acá. Se empieza a ver como el manchón. Bueno, les cuento que la moto pues sigue teniendo el goteo como extraño. Pues ahí está. No es todo esto. Ya les voy a mostrar dónde es. Es esta partecita de acá. Esta parte de acá. Y alcanza como a manchar. No sé si se alcanza a ver mucho en video. Pero acá se ve como la mancha. Ya dejé la moto en este servicio de acá. Esto es por la 19, para hasta el carpintero. Buenísimo, recomiendo hartísimo al carpintero, siempre me desembala. Y acá la dejé, me la recibió Alejandro. Alejandro es un pelado súper amable de acá de la revisión. Pues a esperar. Por acá quedó, véala. Ahí está haciendo fila. Pues esperemos que hagan bien la revisión. Pues a mí hasta ahora acá me ha ido súper bien. Acá hice la revisión de los 1000, de los 5000 y me ha ido siempre súper bien. Entonces estoy muy a la expectativa y estoy pegado a la fe de que me funcione la motico, por Dios bendito. Bueno, les voy a dar una actualización con el estado de la moto. Este video va a quedar en blanco y negro porque estoy de luto. No, mentiras. A ver, les voy a contar. Hoy 21 de febrero de 2024 dejé la moto en JM Servimotor JM Motoservicio. JM Motoservicio acá en la ciudad de Armenia. ¿Por qué la dejé allá? Bueno, allá hice la revisión de los 1000 y los 5000 kilómetros. Ya después, cuando llamé también a Auteco y les pregunté dónde voy a llevar la moto para el servicio de garantía, me dieron 3 opciones y entre esos estaban ellos. A ver, han sido, me parece que muy amables, muy formales. Este pelado que siempre me ha recibido la moto, que llama Alejandro, es muy formal, es muy educado, siempre responde a las preguntas o las dudas que uno tiene.
y sobre todo que eso le da a uno como una sensación de que es una persona muy correcta en su trabajo. Entonces, por eso pues tengo como la preferencia de llevarla allá. Ahora, ya dentro de su trabajo me dijeron de que la moto, ahora hace por ahí una hora, ya son las 5 de la tarde, 5:30, me dijeron de que el tanque de la moto tiene una fisura en la parte de abajo. No me sorprende. ¿Por qué no me sorprende? Porque en videos de internet, Jaime de Aventuras Mecánicas ya había hablado sobre este caso. ¿Por qué una fisura? Pues a ver, de pronto metiéndole un poquito de lógica al asunto. Esos elementos son preformados, tienen que someterlos a diferentes pliegues para poder lograr una geometría con el metal o con el material que esté hecho el tanque. Y durante ese pliegue, para lograr una geometría, produce puntos débiles. ¿Por qué no lo sabe una empresa que produce este tipo de elementos? No lo sé. Pero bueno. ¿Qué pasa? Que tienen que pedir el repuesto a Medellín. Y acá es donde empieza a jugar la garantía realmente de Auteco. JM ya me prestó el servicio excelente. Diagnóstico, revisión y pasa esto. Acá es donde ya empieza a jugar Auteco. ¿Por qué? Porque si ellos dicen, bueno, Auteco y Benelli Colombia. Porque si ellos dicen de que ellos ofrecen garantía, es porque tienen disponibilidad. Yo como constructor, yo no puedo ofrecer una garantía cuando yo no tengo disponibilidad de las cosas. Además, porque las garantías también es bien importante la rapidez y la ejecución de las cosas. Porque cuando uno le dice a alguien que compró una moto, hey, no la puedes manejar durante tanto tiempo, también estás jugando con la expectativa de esa persona y con su dinero. Porque durante ese tiempo tú tienes que pagar impuestos, tú tienes que pagar SOAT, o sea, todo va corriendo. Ellos van a pedir el tanque. Hay que esperar con la rapidez que Auteco y Benelli responden. ¿Por qué nombró Benelli? Pues porque la marca, y si ellos le delegan a una empresa su servicio de garantía, es porque están seguros que esa empresa va a responder. A ver, me da un poco de guayado porque el tema del tanque es algo súper breve de solucionar, como en el mundo común de los talleres. Es un punto de soldadura. ¿Qué me dicen de parte de JM? Ellos van a colocar como una especie de pegante o masilla. Yo la conozco en el gremio, es una especie de soldadura, pero es una masilla para recoger la moto. Y eso se los abono mucho, porque por lo menos dan una solución para que tú puedas llevarte tu moto. Y no simplemente te dicen, ¿sabes qué? La moto, pailas, mi hermano, hay que dejarla acá guardada, o llévese, le vuelve a la traer cuando llegue el repuesto. Entonces también les abono mucho el servicio que ellos tienen. Yo no creo que funcione mucho porque hace muchos años me pasó eso con un tanque de gasolina de un carro y la gasolina a los 2-3 días se comió la masilla, pero bueno, vuelvo y repito, abono mucho la solución que ellos quieren dar. Esperar ya que Benelli mande o que Auteco mande el tanque de manera rápida. Y rápida no me refiero a un proceso de 3 meses, 2 meses, ni por el berraco, a lo que se demora una encomienda, porque si ellos ofrecen garantías, porque el tanque está acá y lo mandan. Entonces, bueno, a esperar qué pasa con eso. Como lo digo, si ellos responden de una manera rápida, efectiva, yo lo digo, parce, les voy a echar flores, les voy a decir, el servicio de garantía sirve. Si ellos no responden de una manera rápida, efectiva, pues lo voy a decir, muchachos, compren la moto, pero tienen el riesgo de que si falla algo, mi hermano, la moto se queda quieta harto tiempo. Entonces, bueno, esperar a ver. Vuelvo y lo repito, esto no se trata de un ataque, acá se trata de ser real con las cosas y dar un testimonio. Y el testimonio también puede jugar muy a favor de una empresa, porque cuando la empresa responde, pues la empresa va a quedar bien. Entonces, bueno, pendientes pues ahí, parceros, que los voy a ir actualizando con el estado de la TRK. Por acá ya se dejó la moto otra vez en JM Motoservicio, sí. Y ya, el tanque ya había llegado, me llamaron desde la semana pasada. Pero hasta hoy lunes, ¿hoy es lunes qué? Bueno, yo por acá les voy a colocar fechas 4 de marzo. Yo por acá les voy a colocar fecha igual en todos los videos.
por ahí está la muchacha y le van a hacer el cambio del tanque. Entonces, pendientes a esta última parte de la garantía de Auteco. Bueno, pillen, este es lo que tenía acá el tanque dañado, entonces yo le hicieron una soldadura que fue súper buena porque eso nunca molestó, se fue 100%, entonces ahí queda el tanque que había antes. Bueno, ya sí por acá otra vez, en la mañana dejé la moto, ya me la entregaron, me la iban a entregar a las 11, pero no podía por temas de trabajo, acá está, por ahí les voy a mostrar unas imágenes del tanque, cómo es que era la situación, por acá Lu me hizo de Uber hoy, pues por ahí me echó cantaleta en el camino, que me recoge, que me lleve. Entonces bueno, ya puedo decir tranquilamente que Auteco sí respondió en los tiempos que era. En el taller acá en JM Servimoto también muy amable. Alejandro, pues ese pelado, mejor dicho, es calidad certificada para uno venir a traer la moto acá en JM. Y listo, esa es la historia de la reparación de la Benelli. Entonces, por mi lado, sí puedo confiar en este momento en Auteco y en Benelli. Bueno, les voy a dar como el parte definitivo y por eso empieza pues como este video como con esa gran incógnita. Auteco y Benelli sí respondieron por la garantía. Bueno, les voy a comentar. En el anterior video, que fue el 21 de febrero, les voy a dar fechas para que la tengan claro. Bueno, yo después voy a subir un video a YouTube contando todo, o sea, desde que encontré como esa manchita en la moto, ese goteo, hasta el día de hoy. Lo que pasa es que el video todavía me demoro en subirlo y hay personas que están como a la expectativa, y yo pienso que cuando uno genera expectativa, pues lo más responsable es hacer como el parte de cómo van las cosas y no dejar 1 o 2 meses a las personas pensando. Además porque digamos que hay empresas involucradas y cuando uno hace un video pues también genera expectativa hacia la confianza de esa empresa. Entonces, les voy a dar las fechas, cómo fue el asunto. Resulta que el 21 de febrero yo dejé la moto en JM Motoservicio acá en Armenia, que es un centro de garantía o es un centro de mantenimiento autorizado por Auteco. Y la dejé en revisión. Ese día fue el que yo subí el video diciendo lo que tenía, que el tanque de la Benelli tenía una fisura en la parte de abajo y el goteo que venía presentando era de gasolina. Resulta que ese mismo día pues me dieron el diagnóstico. Ese diagnóstico, Alejandro, que trabaja en JM Motoservicio, me llamó y me dijo: Mauro, mira, tiene tal situación, hay que pedir el tanque. Lógicamente ahí uno entra a la expectativa porque uno dice hay que pedir el tanque, el tiempo. Resulta que ese día Alejandro me propuso una solución y era que ellos le iban a colocar una soldadura. A ver, es una soldadura que uno unta como 2 compuestos y eso lo utilizan para reparar partes metálicas. Yo la verdad no les creí mucho en que no en que le iban a poner, sino como que ¿será que funciona bastante tiempo esta soldadura? Esa era como una expectativa que yo tenía. Pero bueno, ya les voy contando. Yo recogí la moto al otro día porque pues, Alejandro me recomendó que había que dejar secando 24 horas esa soldadura en pasta que le iban a colocar al tanque. Entonces yo recogí la moto al otro día, pues a la expectativa, ellos ya habían hecho el pedido. Ojo que ellos hicieron el pedido el 21 de febrero, ¿no? Listo, me llevé la moto. Durante los días que se demoró en llegar el tanque de la moto, pues yo estaba también a la expectativa de que la moto no siguiera con ese goteo. Como el goteo era de gasolina, ahí me preocupaba de que de pronto, hombre, un incendio, o sea, está cayendo gasolina sobre un motor que genera combustión, que está caliente. Bueno, primer día nada, segundo día nada, tercer día nada, y yo, bueno, va bien la cosa. Resulta que me escribieron el 27 de febrero, o sea, a los 6 días, y me dijeron: oye, ya llegó tu repuesto. 6 días, o sea, súper rápido. Me parece que el tiempo fue súper bueno, eso me dejó sorprendido, ¿sí? Entonces me dijeron: programemos la cita.
La cita la programamos para el 4 de marzo, ¿sí? O sea, el 27 llegó el repuesto y el 4 de marzo se programó la cita. ¿Por qué? Pues porque uno también trabaja, ellos también tienen citas ya que tienen que cumplir, entonces la recibieron el 4 de marzo. Llegó el tanque nuevo, la dejé el 4 de marzo en JM Motoservicio, me la recibió Alejandro, que la verdad eso también siempre me da mucha tranquilidad que la reciba él. Él ha hecho las revisiones de los 1000, de los 5000 y este proceso de garantía. Entonces ya desde que el hombre la reciba, yo ya quedo súper tranquilo. Y ese mismo día, antes del mediodía, me llamó, ya puedes recoger tu moto. Entonces, bueno, ya han pasado unos días, hoy estamos a 9 de marzo, han pasado 5 días y la moto está full, estoy súper contento, estoy muy tranquilo. Y bueno, hay que sacar conclusiones. Bueno, les voy a mostrar acá donde se ve el tanque y la reparación que ellos les hicieron. Entonces, bueno, pues ya hay que sacar conclusiones, ¿cierto? Primero, Auteco y Benelli me respondieron. Yo no peleo que algo tenga un fallo, es que es normal, las cosas fallan. Lo importante es que respondan y respondieron súper bien. Hay personas que me han dicho que fue por el video que yo subí, pero hombre, respondieron, ¿cierto? Y eso me da un parte de tranquilidad súper grande. Pero yo pienso que en todo este proceso de ahora yo tener la moto buena, supremamente rápido, porque fue un proceso de 10 días, pues más o menos, 10, 15 días. Es un engranaje de muchas cosas. ¿De qué? Primero, que Auteco tenga el repuesto acá, lo tenía, o sea, excelente. Hay disponibilidad, por lo menos de ese repuesto. Segundo, que este taller que llama JM Motoservicio, y ojo que yo no lo estoy haciendo, o sea, no me están pagando nada ni nada de esas cosas, pero JM Motoservicio actuó de manera oportuna. Y si el taller que te recibe la moto no actúa de manera oportuna y se demora para pasar el reporte, se demora para la revisión, pues por más disponibilidad de repuestos que existan, pues las cosas no son ágiles. Y esta gente fue súper ágil. Es más, yo he escuchado mucha gente que dice que prefiere perder la garantía y no hace ni siquiera la revisión de los 1000. Yo les voy a dar un consejo. Si ustedes están en esta zona de acá, cerca de Armenia, Quindío, o sea, si están en Pereira, Manizales, sí, como cerca de esta zona, les aconsejo que quieran estar tranquilos. A mí me fue muy bien. Peguen la pasadita a JM Motoservicio y hagan la revisión, ¿sí? Y no van a tener problema, por lo menos a mí me ha ido muy, muy bien. Y si pueden preguntar por Alejandro mejor y están más tranquilos. Entonces, es un engranaje de buenos servicios. O sea, hasta la fecha sigo muy feliz con la moto, me respondieron full. Y bueno, muy contento. Entonces, la gran conclusión del video es, por lo menos en mi caso, Auteco Colombia y Benelli me respondieron, y recomiendo full 100% a JM Motoservicio. No sé si a la revisión de los 10.000 kilómetros lleve la moto allá, creería que ya no va a estar en garantía la moto porque ya cumpliría el año. Y lógicamente sé que en estos lugares la revisión es más costosa o el mantenimiento es más costoso, pero bueno, ya es algo que tengo que evaluar porque pues ellos tienen sus políticas de empresa y eso está muy bien. Cuando uno tiene una empresa bien estructurada, pues uno cobra más porque está prestando un servicio especializado. Pero bueno, ya eso ya lo iré viendo a ver si hago el proceso allá. Entonces, bueno, ese fue mi tema. Me cumplieron, estoy muy contento con la moto, disfrutando y preparando viaje ahora para Semana Santa. Entonces, en la buena, cualquier cosa que me quieran preguntar acá, me escriben, yo les respondo y más adelante voy a subir el video con toda la trazabilidad. Desde que vi la mancha de la moto hasta este momento que estoy publicando este video. Entonces, pelados. Bueno, y como aspiro que se han visto el video hasta el final, pues les digo, un año después de todo este asunto tan engorroso que fue el tema del tanque, la moto nunca volvió a molestar con eso. ¿Por qué esperé el año? Pues precisamente porque yo no me ganaba con decir, sí, arreglaron la moto y a la semana está mala. No se trata de eso,
Se supone que cuando se cumple un servicio de garantía, la moto queda como nueva porque pues uno la compró nueva, está en el servicio de garantía, uno paga las revisiones más costosas pues para que le respeten a uno el servicio de garantía. Yo en lo personal, ¿qué recomiendo? Si la moto está en garantía, traten de respetar más el campo de garantía, porque yo les aseguro que si yo el tanque lo arreglo por aparte, soy tan de malas que a la semana falla el motor, no me van a responder por eso. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video, espero que en serio se lo vean todo completo, le den like, se suscriban, porque ahora empieza una etapa muy, muy, muy importante de este canal.